Bienvenido, bienvenida a esta clase online. Descubre las claves del perdón genuino de forma personal sin pasarla mal. Descubre los errores que cometemos al pedir perdón y al perdonar. Así es que en esta clase vamos a descubrir las claves del perdón. Así es que lo primero es ¿por qué la necesidad de perdonar? ¿De dónde surge? Y realmente en un mundo sin juicios no habría necesidad de que nadie tuviera que disculparse, nadie tuviera que pedir perdón. Sin embargo, ¿cuáles son los motivos por los cuales las personas tienen que pedir perdón? Pues primero las expectativas que tenemos de los demás, de las situaciones, de los problemas, de las relaciones. Por otro lado, nuestras creencias, las creencias que tenemos de que las cosas deben de ser de tal forma, las calificaciones que le damos a los comportamientos o a la forma de reaccionar o a la forma de comportarse de las personas, las interpretaciones de la forma como te comportas, de la forma en la que reaccionas ante tal circunstancia, los significados, las comparaciones también, el estar comparándome con tal persona o el estar comparando a tu pareja con X persona. La cultura también, el concepto de moralidad y el concepto de conciencia. Y obviamente también tiene que ver la religión, es algún concepto que pesa bastante en este sentido. Y por otro lado, las emociones. Yo puedo olvidar a lo mejor lo que alguien me dijo, pero no voy a olvidar cómo me hizo sentir. Así es que por eso también tiene que ver con las causas de que en este mundo haya que pedir perdón. Si no existieran todas estas circunstancias que acabamos de enlistar, realmente no habría necesidad de pedir perdón y obviamente no existiría la culpa. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué, de dónde surge la necesidad de pedir perdón? Bueno, pues hay una parte de nosotros que está bien, seguramente, pero hay otra parte de nosotros que le interesa la reconciliación. Entonces existe dentro de nosotros un debate entre el anhelo de justicia y el deseo de perdonar. Por eso es que realmente nos importa perdonar y nos importa que nos perdonen. En el fondo, queremos que la otra persona pague por el error, pero también anhelamos la reconciliación. Y entonces nos damos cuenta que solamente una sincera y una profunda solicitud de perdón es lo que nos sana realmente. Entonces nos damos cuenta también que sin la petición del perdón, la ira, el coraje nos lleva muchas veces a pedir justicia. Y de la justicia pasamos muchas veces a la venganza. Y de la venganza muchas veces pasamos a la violencia. Y de la violencia muchas veces pasamos a la culpa y se vuelve a repetir el ciclo. Muchas veces pedimos perdón, pero no nos disculpamos sincera y profundamente. El perdón genuino elimina la barrera de la ofensa y restaura la libertad emocional. Y una sincera disculpa le hace espacio para el perdón y la reconciliación. Una parte de nosotros es la que está buscando ese perdón. Y realmente, ¿cuáles serán las claves del perdón? La primera clave del perdón es que debemos demostrar arrepentimiento. Por ejemplo, muchas veces decimos la palabra lo siento, y es que el arrepentimiento no debe de ir acompañado de justificaciones. Cuando nos justificamos, se nota que no es sincero el arrepentimiento. Cuando culpamos a otra persona, tampoco es sincero el arrepentimiento. Entonces, en ese momento lo que pasa es que el perdón se limita, el perdón se hace a un lado, dejamos de pedir perdón y lo que sigue realmente es el ataque.
Entonces lo neutraliza el perdón cuando culpamos a otra persona o cuando queremos justificar las cosas. Entonces, una manifestación sincera de arrepentimiento no debe manipular el sentimiento de la persona ofendida, ni esperar que reaccione de la forma que tú quieres. No por el hecho de que tú le pidas perdón a alguien, la persona obligadamente tendría que reaccionar con un sí te perdono. Simplemente sería pedir perdón libre de expectativa, libre de esperar una respuesta favorable de la otra persona. Y la pregunta sería, ¿puedo corregir un error cuando me arrepiento de haber hecho ese daño? Y es que cuando somos específicos con los detalles, cuando somos específicos con las cosas que expresamos cuando estamos pidiendo una disculpa, ahí se revela cuánto entendemos la gravedad del error que cometimos y del inconveniente que puede haberle causado a la otra persona. Entonces, para mostrar sinceridad, es importante que haya coherencia, incluso entre el lenguaje corporal y las palabras que decimos. Entonces, esta es la primer clave, demostrar un sincero y profundo arrepentimiento. La siguiente clave sería reconocer la responsabilidad. ¿Cómo sería esa frase de, bueno, sí, cometí un error? Una simple disculpa puede hacer una gran diferencia. El problema es que esto implica aceptar la responsabilidad por el error cometido. Y eso no es tan fácil como parece, porque en nuestra cultura, hoy en día, el reconocer el error puede incluso dar la impresión de debilidad. Existe la idea de que solo los tontos admiten los errores y que por otro lado los inteligentes tratan de demostrar que actuaron de cierta manera, pues porque tenían buenos motivos, porque habían muchas cosas que motivaran a que yo reaccionara de tal manera. Siempre vamos a buscar justificar eso para parecer inteligentes. Las semillas de la autojustificación se plantan desde niños y si recordamos, el niño cuando recibe un excesivo castigo o se siente avergonzado ante sus amigos, ante sus compañeritos, se queda ahí guardada una impronta en el subconsciente y se hace una conexión emocional entre el comportamiento incorrecto de ese momento o de cualquier momento, cualquier contexto y la baja autoestima. Se queda desde ahí grabada esa conexión entre el error o el comportamiento incorrecto y una baja autoestima. Así es que se termina admitiendo que cometer errores es malo, un niño malo, ¿sí? Y el niño crece influenciado por ese patrón y tendrá dificultad para admitir los errores que se cometen cuando ya eres adulto. Cuando reconoces los errores, pues la autoestima se ve afectada. Por eso es importante trabajar nuestra autoestima para poder darnos la oportunidad de reconocer la responsabilidad y decir fácilmente, está bien, cometí un error. La siguiente clave que siempre es bueno compensar el daño y preguntar cómo puedo arreglar esto, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para solucionarlo? Y es que la idea de corregir las cosas para compensar un error la tenemos incrustada tanto desde nuestra mente, como puedes ver el sistema judicial y está basado en eso. Incluso las relaciones familiares están basadas en eso, en recompensar el daño. Hay una vocecita dentro de nosotros que insiste, necesito hacer algo para redimirme por el daño que he hecho. Y una vocecita y una parte de nosotros que tiene esa intención. Entonces, cualquier sufrimiento o cualquier ofensa impone algún tipo de pérdida, ¿sí? Aunque la persona no haya tenido un daño material, una ofensa es una pérdida también. Para la víctima, el haber sido ofendido, el haber hecho que sufriera, representa una pérdida y también es bueno ofrecer una restitución o resarcir ese daño que hicimos emocionalmente. Resarcirlo es la forma de equilibrar la balanza de la justicia y la justicia conecta. A todos nos interesa la justicia. Para algunas personas, esta restitución es la base primordial del perdón.
La siguiente clave es mostrar un verdadero arrepentimiento, es decir, realmente quiero cambiar. La palabra arrepentimiento significa volver atrás o cambiar tu actitud, y es darse cuenta de que te estás comportando quizá de una manera dañina, sintiendo remordimiento por causar algún tipo de sufrimiento o lesión a otra persona o daño emocional, y realmente, conscientemente, tomar la decisión de hacer un cambio de actitud. Algunas personas solo están convencidas de la sinceridad de una disculpa cuando el que se equivocó expresa el arrepentimiento. Algunas personas es la única forma en la que pueden perdonar. Y todo arrepentimiento sincero comienza con el deseo de cambiar el corazón, que realmente lo digas de corazón y lo sientas de corazón. Entonces reconocemos que hemos hecho algo malo de corazón y que nuestra actitud ha lastimado al ser querido, y demostramos que queremos cambiar. Eso es importante. Esa es la base del verdadero arrepentimiento. La siguiente clave es solicitar el perdón. Y es que obviamente es difícil pedir perdón, porque disculparse indica a la otra persona, primero, que deseas restaurar completamente esa relación. Disculparse demuestra que entiendes que hiciste algo malo o quizá algo ofensivo. Disculparse da señales de que estás dispuesto a poner el futuro de esa relación en manos de la otra persona, de la persona ofendida, con humildad. Y también quiere decir que admitiste que cometiste un error, que mostraste el arrepentimiento y te ofreciste como voluntario para reparar el daño. Sin embargo, estás a lo mejor diciendo, por favor, perdóname. Y sabes que la otra persona es libre de perdonarte o no perdonar. Debes de ofrecerle también esa libertad de que si quiere te perdona y si quiere no te perdona. No es su obligación. Sí, a ti te debe de salir del corazón el pedir perdón, pero no es obligación de que la otra persona te perdone. Le debes de dar esa libertad. Si no, no es un perdón sincero. Y si sabes que la otra persona tiene un temperamento complicado o tú tienes un temperamento complicado, pues eso viene a hacerlo un poquito más complejo, más difícil. Entonces, por eso esto de pedir el perdón a veces no es tan sencillo. Entonces, realmente, ¿cómo haces para pedir perdón? Y es que en esto de pedir perdón hay que entender el lenguaje de las personas, hay que entender la forma en la que las personas se comunican con otras, la forma en la que les gustaría a las personas ser tratadas. No hay que pedir perdón como a ti te gustaría que te pidieran perdón. Hay que pedir perdón como a la otra persona le gustaría que le pidieran perdón. Entonces aquí no se trata de empatía, se trata de más bien entender cómo le gustaría a la otra persona que tú le pidieras perdón. Y la manera más clara para aprender a pedir perdón con eficacia es indagar qué es lo que más sensibiliza a la otra persona, y puedes empezar haciéndote estas preguntas. Primero, pregúntate qué es lo que la otra persona espera que yo haga o lo que espera que yo diga. Escucha la respuesta y después pregúntate qué es lo que más le duele a la otra persona de esta situación que pasa. Escucha la respuesta va a salir de ti mismo, porque conoces a esa persona. ¿Y cuál es la actitud preferida de la otra persona cuando se trata de que se disculpen con ella? Hazte esa pregunta. Así es que con estas preguntas, porque tú conoces a la otra persona y tú mismo te puedes responder estas preguntas, con eso vas a poder crear una forma, un estilo de pedir perdón, no como a ti te gustaría que te lo pidieran, sino como a la otra persona realmente le gustaría que le pidieran el perdón. Y es que también, ¿qué pasa si no quieres pedir perdón? Hay que darnos cuenta que la falta del perdón es la causa de la mayor parte de los problemas en la vida. Tiene que ver con las enfermedades, con los síntomas y con problemas económicos. Y es que ¿cuántas veces vivimos con rabia, con resentimiento, por no saber que esas emociones son emociones poderosas que consumen nuestra propia energía? Y es que nos cuesta trabajo perdonar, primero
Primero porque muchas veces no valoramos las relaciones. A veces somos personas que no cultivamos relaciones con los demás, no las valoramos, pensamos que solos podemos salir adelante, a lo mejor somos personas solitarias, que no nos gusta trabajar en equipo, que no nos gusta convivir en familia, que no nos gusta hacer amistades, que no nos gusta hacer buenas relaciones, y entonces no valoramos la relación, y la relación es muy importante. Lo primero sería entender esa parte de que la relación es lo que nos hace fuertes como seres humanos. Por otro lado, pensamos que nuestra actitud está justificada porque el error fue del otro, es que tú tuviste la culpa, es que por tu culpa yo hice esto, es que tú me provocaste, y entonces le echamos la culpa al otro o le echamos la culpa a un tercero. Ay, es que él me dijo, es que él me convenció o me dijo que lo hiciera, y eso realmente no va a permitir que yo pueda pedir perdón, y por eso me cuesta trabajo. Y la otra es que nos hacemos insensibles de conciencia. Quizá tenemos una muy baja autoestima y eso nos hace actuar de una forma totalmente insensible de las necesidades de las demás personas, y entonces el volvernos insensibles es una causa también de que nos cueste trabajo perdonar. Aprender a perdonar es importante. Y si bien perdonar es complicado, porque no siempre somos conscientes de toda la rabia y de toda la amargura que guardamos en el corazón, hay que estar en contacto con nuestros sentimientos, hay que aprender a reconocerlos. Es la manera de volvernos abiertos y libres de ser nosotros mismos. Realmente perdonamos por un acto de voluntad, perdonamos de forma consciente, no precisamente por nuestras emociones. Así es que si estamos esperando a que desaparezca el rencor, a que desaparezca el resentimiento para poder perdonar a alguien, estamos equivocados, porque realmente el perdón debe de ser un acto consciente que hacemos por nuestra voluntad, porque realmente nos hace bien para nuestra salud, para nuestra economía y para mejorar nuestra vida, y no estar esperando que se vaya el resentimiento para poder perdonar. Entonces es un acto que hago a voluntad, y realmente perdonar me despierta la bondad y para el amor. Y es que el perdón garantiza entre los seres humanos la paz y nos libera del poder de la manipulación de los demás. O sea, muchas personas a veces te manipulan precisamente porque no eres capaz de perdonar, o te manipulan porque no eres capaz de pedir perdón. Entonces el perdón también te garantiza libertad, te devuelve tu poder personal. Y es muy importante también pensar en el autoperdón, y es que a veces no perdonamos porque no sabemos cómo hacerlo, pero también no perdonamos muchas veces porque no nos perdonamos a nosotros mismos. Entonces el autoperdón es un acto importantísimo, y la pregunta sería, ¿por qué me tengo que pedir perdón? Y son varias las razones. Una razón es para restaurar la relación contigo mismo. Nosotros estamos hechos de varias partes. Hay una parte que acepta y una parte que no acepta. Hay una parte que está contenta y una parte que no está contenta. Hay una parte que le gusta relacionarse con los demás y hay otra parte que no le gusta relacionarse con los demás. Y entonces, para restaurar esa relación con nosotros mismos, es importante el autoperdón. También es importante porque sirve para eliminar el desequilibrio emocional entre la persona que quieres ser, aquello que le llamamos el yo ideal, y la persona que eres en realidad, que le llamamos el yo real, y poder generar una coherencia reduciendo la brecha entre ese yo ideal y el yo real. De esta forma es como muchas veces le ponemos fin a ciertos trastornos emocionales internos. También nos sirve para eliminar síntomas emocionales, por ejemplo, de ansiedad, de depresión, y además pueden desaparecer síntomas físicos que tenemos arraigados desde hace mucho tiempo. Por eso es importante el autoperdón. Permíteme comentarte quién soy yo. Mi nombre es Félix Ángeles, soy psicólogo y coach transformacional, soy trainer en programación neurolingüística, soy especialista en ansiedad y depresión, hipnoterapeuta, instructor de método Integra y director de la escuela online de PNL y desarrollo del ser. Por eso quiero hacerte una invitación al taller Willow, conectando con la fuerza creadora del perdón.
Así se llama este taller, es un taller online. Y en este taller vamos a utilizar técnicas avanzadas de programación neurolingüística con metáforas y el uso de movimientos corporales para que aprendas conscientemente y a nivel inconsciente la estrategia del autoperdón. El uso de rituales metafóricos estratégicos nos permite sanar emocionalmente de forma rápida y sin necesidad de sufrir. Y en este taller estarás pudiendo sanar esa deuda emocional importante que tienes pendiente desde hace muchos años. De mi mano, en este caso, que voy a ser tu instructor, y lo vas a hacer sin sufrimiento, lo vas a hacer disfrutando del proceso, lo vas a hacer jugando con movimientos corporales y música, y además te vas a llevar aprendido un paso a paso de la estrategia que vas a poder estar utilizando, no con uno, sino con muchos temas de tu vida, porque conviene estar perdonando, y la vas a instalar a nivel subconsciente como un recurso de crecimiento personal. Eso es lo que vas a hacer, llevarte esta estrategia, te la vas a llevar puesta y te la vas a llevar aprendida en un paso a paso para que la puedas estar utilizando en diversos contextos de tu vida. ¿Cómo va a ser? Va a ser en 4 encuentros en vivo por Zoom los días jueves en un horario de la Ciudad de México de las 8 de la noche, y va a ser 4 jueves, el 7, 14, 21 y 28 de abril de este año 2022. Y bueno, pues nos vamos a encontrar por Zoom en vivo. Cada encuentro va a durar 1 hora y media aproximadamente. Nos vamos a ver los jueves a las 8 de la noche y terminará a las 9 y media, es la hora de la Ciudad de México. Y bueno, pues nos vamos a encontrar esos días. Ahora, ¿cómo te puedes inscribir? Bueno, aquí en esta página donde estás viendo esta clase online, en la parte de abajo te está apareciendo en este momento una imagen y un botón que dice reclama tu oferta exclusiva, donde vas a apachurrarle ese botón y te va a mandar a la página de venta, donde vas a encontrar un descuento exclusivo para los que están viendo esta clase del 50%. Así es que te invito a este taller online Willow, conectando con la energía creadora del perdón, para que aprendas a perdonar a los demás y a perdonarte a ti mismo. Y entonces nos vamos a estar encontrando los días jueves por Zoom, y son 4 encuentros durante el mes de abril. Así es que muchas gracias, bienvenido a este taller, un gusto. Dale clic al botón que dice reclama tu oferta exclusiva por estar escuchando esta clase. Un gusto, bye bye.